El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una entrevista Veraz sobre un tema crucial del momento, ya, cómo enfrentar la campaña. Y para empezar, le voy a pedir a cada uno de mis invitados, sin identificarlos todavía, una frase, casi una palabra, un mensaje telegráfico como respuesta. ¿Cómo enfrentar la campaña, coronel Alberto Molina? Una campaña es una guerra, un combate, y hay que estar listo para enfrentar cualquier cosa que se enfrente frente al enemigo. ¿Cómo enfrentar la campaña, Grace Jiménez? Con inteligencia. ¿Cómo enfrentar la campaña, Eduardo Reynoso? Ya no hablamos solamente de correísmo y anticorreísmo. Estamos hablando también de que hay que conquistar al antipolítico. Y cuando yo hablo de cómo enfrentar la campaña, no me refiero tanto ni exclusivamente a quienes son sus actores finalistas en la segunda vuelta, sino a ustedes, los verdaderos protagonistas. Para ustedes especialmente espero que podamos hablar. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Banco Bolivariano, Municipio de Guayaquil, Telconet Latam. Bienvenidos a una nueva entrevista veraz con un panel multidisciplinario en un momento crucial para el país que espero aporte orientaciones y contradicciones para ayudarles a ustedes a tomar la mejor decisión, aunque quienes siguen el programa normalmente tienen una tendencia y quienes llenan de troll los mensajes también. Es decir, no vamos a hablar, y espero que no hablemos, para quienes ya se han definido, sino para quienes tienen todavía alguna duda sobre las opciones en disputa y cuidado, caen en la tentación del voto nulo. Nos siguen por La Posta, en exclusiva para medios digitales, YouTube y Facebook, en televisión a través de Max TV, Canal 14, TV Cable, Claro TV, CNT. En radio se incorpora una nueva emisora. Estamos normalmente con Caravana 750 AM en todo el territorio nacional, en varias provincias, 88.9 FM Deep Blue, y desde hoy en Cotopaxi, Tungurahua, Extrema FM 92.5, cuya transmisión simultánea agradezco. Miren, nada mejor que una pregunta de Yolanda Torres para abrir este panel. Esto es lo que les pregunta a ustedes Yolanda Torres. Bienvenida, Yolanda. Hola, muy buenas noches. En la primera vuelta, las encuestadoras dejaron mucho que desear y fueron un elemento permanente de desinformación. Y hay quienes incluso sostienen que sus resultados obedecen a intereses político-económicos preestablecidos. De todas formas, en base a sus datos se movió toda la parafernalia de campaña, y también los medios de comunicación fueron indudablemente un actor político en este escenario. En la nueva etapa de campaña, ¿qué cambios se les debe exigir para corregir el cúmulo de errores de la primera vuelta y su incidencia en la distorsión de la evolución del proceso? Vamos a empezar las respuestas con Grace Jiménez. Ella es ingeniera en marketing de la Universidad de la SUAY, especialista en consultoría política y gestión de gobierno en la Universidad de San Francisco de Quito, máster en asesoramiento y comunicación política en la Universidad Camilo José Cela. Esa es de Bogotá. Madrid. De Madrid, ok.
asesora de ONU Mujeres y asesora de comunicación de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo respondería la inquietud de Yolanda Torres? ¿Cómo evitar esos errores que cometieron actores políticos, encuestadoras, dice ella, y medios de comunicación que fuimos actores políticos? Buenos días, Carlos. Buenos días a todas las personas que nos miran. Realmente felicito y agradecida por estar en este espacio. Felicito que se pueda ampliar la mirada desde el sur del Ecuador. Como podrán darse cuenta, soy cuencana, así que eso nos llama la atención también a mirar, no solo en la periferia, sino también desde un espectro mucho más amplio. Lo regional fue un componente deliberado. Cuencana, guayaquileño. Sí. ¿Quiteño? Una medio mezcla. Quiteño, medio guayaquileño. Ya. Mongo. ¿Dónde nació? Yo nací en La Tacunga, pero me crecí en Guayaquil. Completo. Ahora sí, prosiga, Grace. Hay una frase de un colega en consultoría política que dice: ganadores de encuestas, perdedores de elecciones. Todos somos actores políticos, pero si me permite, Carlos, lo que quiero ingresar o lo que quiero poner sobre el debate es: el Ecuador vive una de las crisis más profundas a lo largo de todo este proceso. Esta semana amanecemos con un alza al precio del combustible. Nuevamente una mano metida al bolsillo de las y los ecuatorianos. En esta semana también salieron los índices de pobreza y desempleo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. ¿Qué significa? Gana menos del salario básico. Los errores no son de los medios de comunicación o de quienes pagan las encuestas. Los errores son de los políticos que no logran tener esa conexión y no logran bajarse de la camioneta para conocer las necesidades de la gente. ¿Por qué no la logran, Grace? Porque no tienen esa conexión. ¿Y por qué no tienen esa conexión? Porque el problema de la política es que, producto de la pandemia, la gente cambió muchísimo sus características de vida. Hoy la comunicación es en doble vía. Ya la gente no quiere solo ser escuchada, la gente quiere hablar y ser escuchada. Okay. Y producto de eso vemos campañas que, mucho más allá de las redes sociales, dejaron de hacer política. A la política se combate con política. Igual inquietud por Eduardo Reynoso, ustedes lo conocen bastante bien, es un referente en neuropolítica, estratega en comunicación e imagen política, marketer, investigador, consultor internacional. Lo más importante para mí, fundador de Consumer Lab, es el único asesor investigador con un laboratorio en neurociencia catalogado como el más avanzado de la región. Yolanda Torres se preguntaba de los errores que hemos cometido, hablo en plural, incluyámonos. ¿Cómo le respondería Eduardo? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Básicamente quisiera enfocarme en la primera parte, en la investigadora de mercado, porque es lo que de alguna forma estoy más involucrado como tal. Primera cosa, los resultados no variaron mucho de lo que se tenía previsto que podía llegar a pasar. El número 1, 2, 3, 4 realmente fueron el número 1, 2, 3, 4. 3 semanas antes no decían eso. Lo que ocurrió es que las diferencias de alguna manera... 3 semanas antes no decían eso. Nadie ponía Herbas cuarto 3 semanas antes. No, claro que sí. Segundo o tercero. Aquí una vez ya lo hablamos en su programa. Básicamente hay que entender que no estamos hablando de las encuestadoras que te sacan en los medios de comunicación los resultados. Yo ya lo he dicho frontalmente, soy investigador de mercado, estoy 25 años en este mercado y me he dado cuenta que proliferan unas marcas de investigadoras que jamás he conocido, es decir, con las cuales no he competido. Los negocios sabían a dónde íbamos. Por supuesto. ¿No hubo errores de candidatos, de encuestadoras y de medios? Lo que sí ocurrió específicamente es que obviamente Herbas sube prácticamente 10 puntos en la última semana, y obviamente baja sutilmente Guillermo Lasso, y todas las diferencias se empiezan a cortar, poniéndote en un momento obviamente de inestabilidad a varias de las candidaturas. Que sí hubo un error, no lo detectaron a tiempo. Ya cuando se te viene la ola, la última semana puedes hacer poco para cambiar. La última semana, Carlos, hubo un factor ciudadano bastante importante que hay que prever. La radiografía te dice lo que pasa en el momento real. No defiendo a las investigadoras. Lo que te digo específicamente es que la gente se autoconvocó. Los ciudadanos dijeron, no podemos dejar de ir a votar. Entonces esas personas que no habían pensado su voto, que habían pensado que era nulo, que no iban a votar, al final terminaron tomando una decisión. Y obviamente no podemos esperar que el resultado final sea exactamente el mismo al de una semana antes, cuando esta gente no pensaba estar en las jugadas. No hubo un error, hubo un fenómeno que nos rebasó. En su caso, coronel, ¿qué error, preguntaba Yolanda Torres, cometimos medios, actores políticos, encuestadoras? Un cordial saludo a quienes nos ven y nos escuchan, igualmente para Grace, Eduardo y a usted, Carlos. Las encuestas, tanto dentro del país como fuera del país, están cuestionadas. Desgraciadamente, lo que
los resultados que vemos el día a día en el proceso electoral, vemos, dice, le dan los resultados cuánto le ha pagado el candidato. Yo creo que, si bien es cierto, hay variables, y dicen las encuestas son la fotografía de ese momento, desgraciadamente no son confiables. Y eso ha demostrado en las últimas, la primera vuelta, en que era descomunal los errores. A unos candidatos le daban beneficios, a otros le restaban, en fin. Bueno, si no son confiables, la gente no les paró bola. Entonces la gente no se equivocó. Yo creo que hasta cierto punto, como le digo, no son muy confiables. Entonces la gente no erró, porque la una decía, hace datos casi hasta el final, que ganaba Guillermo Lasso. Claro. Las demás decían casi hasta el final, no que ganaba, que arrasaba a Arauz, y no sucedió así. Entonces la gente no se equivocó, la gente es capaz de discernir, segmentar, desagregar. Y yo creo que también hay el voto de última hora, ¿verdad? Y que cambia de un momento a otro los resultados. Y la verdad que yo conocía una encuesta días antes que había 5 puntos de diferencia entre Arauz y Lasso, supuestamente confiable. Ya. Entonces no hay nada que corregir. Bueno, no. ¿No nos equivocamos al evaluar las encuestas? Yo pienso que son necesarias para un referente, pero hay que decirle lo que debe saber el candidato, al menos. ¿Y quién tiene que decirle eso? El encuestador. Ok. ¿En serio? Vamos a alguien que sabe de encuestas, que también es consultor político y que aporta desde Quito. De paso, decimos buenos días, pues ustedes ven que estamos grabando de día. Piso 33 desde el Bankers Club, el programa se emite de noche, domingo, que es diferente. Esto plantea Gustavo Isch al panel. Buenas noches, Carlos. Un saludo cordial para la teleaudiencia y para los 3 panelistas. Guillermo Lasso en el 2013 obtuvo 23% de la votación y perdió en primera vuelta. En el 2017 obtuvo el 28% y hoy alcanzó casi el 20%. De su lado, el correísmo pasó del 57%, en el que ganó el 2013, el 39% en el 2017, y hoy con Andrés Arauz alcanza casi el 33%. Son para ambos rivales sus peores resultados en primera vuelta en las 3 elecciones en las que se han enfrentado, con un perfil tan heterogéneo de electores. La pregunta es dónde se encuentra el voto que deben captar para triunfar en el balotaje del próximo 11 de abril. Olvide decir en la parte anterior algo que ustedes ya conocen, pero por si no lo conocen, el coronel Alberto Molina es coronel del Ejército, miembro de la Comisión Anticorrupción, miembro de la Academia de Historia Militar y columnista del diario El Universo. Retomando el panel y la pregunta de Gustavo Isch, ¿dónde se encuentra el voto al que deben apelar Arauz y Lasso? Se pregunta él. Hay ciertos sectores que ya están establecidos, en este caso como Manabí, que probablemente podía o pudo haber recuperado ese voto correísta que dice, pero para mí la gran parte está en la discusión, en la división territorial, que significa la parte de Quito, toda la provincia de la Suay, porque ahí 40% ganó Yacu, y una parte del Guayas. ¿Cómo llegar a este elector? En Quito claramente es empleados, obreros, indígenas, comerciantes, que ninguna de las 2 campañas ha logrado captar con este electorado. En el Azuay, por ejemplo, si usted me permite contarles, del 82% ganó la defensa del agua, y hasta ahora yo no veo ninguna de las 2 propuestas de los candidatos que hoy se encuentran con una postura clara frente a la defensa del agua. ¿Se consulta antiminera aquí hubo? 82% del pueblo cuencano votó a favor del agua. ¿A quiénes tienen que captar? Gustavo Isch, se pregunta Eduardo Reynoso. Yo coincido con este análisis, pero adicionalmente enfatizaría mucho en el tema de jóvenes, por una sencilla razón. Esta pelea correísmo-anticorreísmo es una parte, pero lo que no se captó por parte de Arauz, por parte justamente de Guillermo Lasso, es ese 48% de la gente que no votó por ninguno de los dos. Ese es un antipolítico. No se llama antipolítico a la persona que odia la política, es simplemente la que no quiere a la política como está concebida en este momento. Basado en ese sentido, estamos hablando de que es un rubro bastante importante. Entonces considero que está sobre todo en los jóvenes, que están buscando sueños, que están buscando inspiración, no miedo, no están buscando peleas, no están buscando negatividad en su comunicación. Es totalmente diferente. Hay que buscarlos ahí, y yo, desde el punto de vista
de la campaña de Guillermo Lasso más bien buscaría realmente no solo ese target que deja guindando Yacu y Herbas, que básicamente lo acaban de mencionar, sino que adicionalmente daría una guerra en 4 provincias importantes dentro del tema de costa. Coronel, ¿cómo ve usted la misma inquietud? Bueno, ¿cuál es el grupo de electores que hay que captar? Primero hay 4 millones de votos que están ahí, tanto de los votantes de Herbas, de Pérez y el resto de candidatos, son 4 millones de votos. Ahora hay un segmento importante de los jóvenes entre 18 y 35 años, es decir, qué mensaje los candidatos van, digamos, a hacer veraz, creíble, que permita realmente atraer esos votantes. Pregunto, a ese segmento de votantes, ¿influye un discurso altamente democrático? Así lo definiría. Como que dio el comandante del ejército en el Día del Ejército, el 27 de febrero. Yo creo que quizás sí, pero yo también hay un segmento, el segmento militar. Son apenas 40.000 votos. No, son 90.000 entre policías y militares en servicio activo. Vamos, el pasivo y los familiares. Estamos hablando de un segmento de 500.000 votos. Ajá. De manera que también ese es importantísimo. Qué interesante. ¿Y cómo llegar a ese segmento particularmente? Yo creo que es necesario, hay varios problemas que ha tenido las Fuerzas Armadas frente. Nunca había hecho esa suma. Sí. Frente, digamos, al gobierno de Correa. No hay gobierno en toda la historia democrática que haya golpeado tanto a las Fuerzas Armadas. A tal es así que en su capacidad operativa, el ¿Y alguien se está activando para llegar a ese segmento de que potencialmente pueden ser 450.000, 500.000 electores? El día de ayer hubo una manifestación frente a la Corte Constitucional, porque estamos demandando la inconstitucionalidad con carteles de una ley perversa que le llamamos la ley Patiño, que dice de fortalecimiento, que ha hecho muchísimo daño a la seguridad social, y eso tiene que ver con el bolsillo del militar en activo o pasivo de los familiares. De verdad que, mire, hay un segmento importante ahí. Ok. Concluimos esta parte con una cosa que nos dijo Eduardo Reynoso, en el último programa en que compareció solo aquí. Él puso mucho énfasis en lo que son las emociones, y dijo él que lo veía básicamente como un vehículo para conducir el mensaje. Lo expresó en estos términos y luego verán ustedes qué pregunto sobre eso. El voto, al igual que cualquier decisión de compra, siempre va a ser más emocional e instintiva que racional. No necesariamente cuando hablamos de que algo tiene que ser emocional, estamos hablando de un tema de vender solo emociones o vender humo. Es el hecho de que la emoción de alguna forma es el transportador del mensaje. Imaginémonos que queremos accesar a esa caja negra llamada inconsciente. Ok, para primeramente impactar, lo que debemos de hacer es abrir esa puerta. Y eso lo abren las emociones. Pregunto entonces, ¿usted ve, Grace, que están abriendo las emociones los candidatos para convertirlo en un conductor de su mensaje? ¿O siente que el apelativo que hacen a los electores es demasiado racional? Como nunca antes en Latinoamérica estamos viendo que la gente está saliendo a votar masivamente, producto de este rechazo a la vieja política y producto de este cambio a los nuevos liderazgos. Las emociones son importantes, pero las propuestas claras y concisas también lo son. Hoy yo no veo en ninguno de los dos ninguna conexión y ninguna apertura frente a los grupos o a los sectores en los que no estuvieron conectados en primera vuelta. ¿La ve usted, Coronel Molina? Recuerde que usted y yo somos de la época en que alguien con emociones ganó una primera elección aquí contra un monstruo de la política que era Sixto Durán Ballén, porque había sido un gran alcalde de Quito y un gran ministro de Obras Públicas. Fue Jaime Roldós. Jaime Roldós es un arquetipo de cómo mover emociones y por esa vía conducir conceptos. ¿Ve usted que estén moviéndose emociones en esta fase de la campaña? Yo diría y Velasco Ibarra. Él fue el maestro, pues, claro, sin duda. Correcto. Un balcón y ganar. Maestro del género. Pero yo creo que las emociones son importantes, sin duda. Pero primero son las necesidades. El problema es de estómago, el problema es trabajo. El problema es, mire, salud, la vacunación, nos van a vacunar. Okay. Otro asunto también es el tema de seguridad, pues. Es decir,
Demanda eso la ciudadanía. Ok, ¿de qué propuso esto? ¿Ve que se esté haciendo esa conexión emociones-mensaje? Sí, le voy a responder, pero antes que nada, cuando lo pones un electroencefalograma, te das cuenta de muchas cosas. Cuando estamos hablando justamente de temas de estómago, estamos hablando de emociones, porque a la larga, cuando yo estoy muriéndome de hambre, genero ira hacia una posición u otra. Así que a la larga todo llega a la misma A ver, hay un paréntesis. ¿Y alguien que está con hambre, cómo me dirijo? ¿Con indignación, con ternura, con racionalidad, con todo al mismo tiempo? Aumentándole la ira hacia el causante que hizo que esté mal, indudablemente. ¿Se está haciendo eso? No, aquí el tema es el siguiente. Aquí es qué es lo que tengo que conquistar. Y lo que hay que conquistar es al antipolítico, porque el anticorreísta y el correísta lo son y lo van a seguir siendo. Eso no va a cambiar. Entonces yo tengo que ir por lo que me falta. Y lo que me falta está diciendo, no me hables de pasado, negatividad, dime que esto llamado Ecuador puede ser una cosa totalmente distinta, que podemos renacer, que podemos hacer que esto reviva. Háblame en otro plano. Entonces, bajo ese sentido, yo lo que sí podría decir es que los mejores pasos que he visto dentro de esta segunda vuelta, que ha sido corta y que se espera pues mucho más, es justamente el renacimiento de Guillermo Lasso en ciertos aspectos en donde antes solo se veía apatía, ahora se ve un poco más de dinamismo. Yo creo de empatía. Y de empatía. Se proyecta una cosa que la gente no sabía que era, un tipo simpático, incapaz de tener sentido del humor. Sí, eso es un tema progresivo, va aumentando y se espera indudablemente que eso también crezca mucho más. ¿Y el otro no se queda atrás? Indudablemente que no, ahora va a las entrevistas totalmente maquillado, se viste con Steve Jobs, cambió el tema de los códigos. Que algo importante, Carlos, dentro de los códigos es que justamente el concepto, ya uno puede abarcar esta elección buscando cambio, ¿ok? Pero el cambio centrado en Guillermo Lasso era vender su capacidad. Se dio cuenta que quizás era mucho más efectivo decir, no todas las ideas tienen que salir de mí, tienen que salir de todos los demás. En el momento en que cambia a ese concepto de encuentro, lo que está diciendo es somos participativos, somos iguales, me siento contigo y me he dado cuenta que tus ideas pueden ser inclusive mejores que las mías. Entonces está generando un tema de amor y conexión bastante interesante desde el punto de vista conceptual, que obviamente tienen que llevarlo a una resolución creativa que abra esas emociones, pero conceptualmente yo no bueno. lo veo así ni lo entiendo así. Yo no lo veo así. Perdóname, Dora, si me permites, Sí. Carlos, quisiera acotar a lo que dices. A mí me parece muy bien eso, pero en el círculo en el que nosotros nos manejamos. A mí me parece muy chévere todo lo que está realizando Lasso, pero no le está resolviendo los problemas de la gente. No le está diciendo a las mujeres pero tendría que decírselo para ser presidente. Tendría pues. que, es el camino para que hoy 7 de cada 10 no tienen un empleo o no tienen un empleo adecuado. ¿No le está diciendo a las mujeres qué? Las mujeres, en este gobierno se redujo el 84% del presupuesto para la ley contra la violencia. Sí, señor. De Y no 4,5 abre- millones a 800,000 Exacto. dólares. Nadie está diciendo, vean mujeres, yo aquí voy a firmar un compromiso de que el presupuesto se va a mantener los 4 años y que Grace, eso y a la significa... vez, ¿eso te importa o le importa a mujeres como tú o como usted? Sí, el fenómeno de la violencia es execrable, pero no es masivo. Siendo todavía minoritario, a Dios gracias, es repugnante. Pero todavía no es una mayoría de mujeres la que se ve expuesta a la violencia, siendo la minoría enorme, 20 a 30%. Carlos, Mientras 6 de que- cada 10 mujeres en el Ecuador han vivido violencia. Si usted pregunta a la mitad de la población doble de que lo que yo somos creo. mujeres, ¿cuál es el problema? No solo radica en los golpes, radica en la violencia política, radica en la violencia física, en la violencia psicológica, ok. en las madres jefas de hogar que sus hijos han tenido que emigrar por la falta de oportunidad. Gracias por el dato. Pero Yo es que- pensaba que era exactamente la mitad. Antes de eso, Pero el mensaje tiene que ser creíble, porque tiene que ir justamente a la esencia de lo que el elector necesita. no, pero aquí hay una carencia fundamental que me acaba de hacer notar Grace. Sí hay un segmento importantísimo ahí. A 6 de cada El tema 10 de la mujeres mujer. que son víctimas de violencia y que algunos solamente la entendemos, ese es el problema mío, como violencia física o maltrato psicológico o verbal, les interesa saber qué van a hacer con su situación. Mire, yo tengo mi harem, mi mujer, 3 hijas y una nieta. Y pienso yo que siempre el tema de la relación hombre-mujer, la que lleva, como dice, carga el muerto es la mujer. En mi casa hubo
Una de mis hermanas se divorció y cargó el muerto con Pues dos hijos. es una visión machista, pues. Y esa es una visión pero privilegiada. pero usted felizmente está o viene de un hogar culturalmente estable y limpio. de acuerdo. Muy poca gente así. Pero decir, a mis hijas he procurado que tengan la mejor formación, porque tienen los instrumentos para defenderse más. Ese es nuestro problema generacional. Usted y yo somos dinosaurios, Claro. Ellos son mucho más cercanos. No logramos entender a una millennial como esta. Pero no la logramos entender. O sea, a mí me acaba de sacudir con lo que me dice. Yo creía que era 30%. No, 6 de cada 10. Y en el Azuay son 8 de cada 10. Ya, aquí tenemos que hacer una pausa. Fenomenal. Volvemos con lo otro. ¿Cómo enfrentar la campaña? Ustedes, hemos hablado de los protagonistas, de los proponentes. Ahora vamos a hablar de los que deciden. Ustedes. Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0154. CNE, Elecciones Generales 2021. Enseguida, una politóloga, un experto en neurociencia y otro en estrategia militar y democrática, cuando continuemos analizando cómo enfrentar esta campaña, pero ya no ellos ni los candidatos, ustedes. Creemos en los soñadores, los que ven la vida con optimismo y contagian sonrisas. Aquellos que creen que el éxito no es el final, sino un motivo para llegar más lejos. Porque son el motor que nos impulsa a avanzar junto a ti para que nada te detenga. Banco Bolivariano, 40 años contigo. Seguimos desde el piso 33 del Bankers Club, cuyas facilidades agradecemos, así como a la unidad móvil de Ecuador en vivo, gracias a la cual podemos grabar y transmitir. El apoyo de auspiciantes es vital para este espacio, corresponde al municipio de Guayaquil, a Bankers Club y a Telconet. También nos acompaña Kia en lo que es exclusivamente cableras y televisión convencional. Quedó en la parte anterior una cosa pendiente que me hizo seña Eduardo que quería decir, así que empecemos por ahí. Y bueno, a ver, hay una estadística que usted también conoce, Carlos, que es 1 de cada 10 personas en la última semana sabiendo cuál era el candidato por el cual iba a votar, solo 1 de cada 10 había visto la propuesta por el candidato que ya vio. Es decir, aquí no hay un tema, sería lindo un Ecuador que contrasta propuestas, que tiene todo el entendimiento racional de lo que pasa. Esto, la gente, la cultura, se está volviendo muy de encabezados. Pero inclusive para que asimilen esos encabezados, tienes que despertar las emociones. Nunca dije que es lo único, lo que dije es que es lo primero. De ahí tienen que entrar, no las propuestas como normalmente los candidatos las han ofertado, sino como causas. Okay. Ahí es donde justamente lo de Grace empata, pero lo primero es abrir el tema de las emociones. Ya que nos enfocamos en eso y vamos a superar eso, pero para agotarlo. ¿Estamos a tiempo de rectificaciones como estas, cuando prácticamente ya han redefinido todas sus campañas, sus estrategias, cambiado consultores, otros metido consultores? ¿O siente usted que si alguien le da un giro profundo a su campaña, Coronel, de repente está perdiendo su identidad y suena a oportunista más que a democrático? Bueno, yo creo que las cosas van parejas, ¿no? El tema de identidad no puede perder, porque está ahí, el candidato o la persona, la imagen está ahí. Ya los conocemos, aquí es un país donde nos conocemos todos, pero igual la estrategia tiene que cambiar porque volvemos a cero, ya no son 16 candidatos, son 2. ¿Cambiar totalmente? Bueno, no diría totalmente, pero hay estrategias que hay que cambiarles. ¿Qué cambiaría usted? Vea, primero, el mensaje creíble. Ya se agotó la dolarización, se agotó Venezuela, frente a Venezuela, se agotó Correa, anticorrea. El mensaje. Bueno, yo lo que le decía, el tema es de necesidades. ¿Le suena a usted creíble el país del encuentro, el Ecuador del encuentro? Bueno, lo que aspiramos. Ya me puso su expresión en la cara. ¿A ti?
Yo creo que los dos candidatos tienen grandes desafíos. El uno, afianzar mucho más su agenda o ampliar mucho más su discurso lejos del correísmo o lejos del progresismo o del anticorreísmo, y obviamente hacer acuerdos es indispensable para cada uno en este momento. ¿Le crees a Arauz cuando dice que se va a alejar de su mentor? Si lo hace bien, podría hacerlo. Si lo disimula bien, dirás. Es política. En esta segunda vuelta es política. Todo se resuelve con política. ¿Y le crees a Lasso cuando ahora se acerca a las mujeres y dice que va a incluir temas como identidad de género en su campaña? O incluir. Una cosa es incluir la discusión o el diálogo, otra cosa es incorporar como parte de sus reivindicaciones. Hay un problema que tienen las autoridades frente a esta desconexión, es querer que sean igual a igual. Por eso se visten diferente, se dicen feministas, se dicen ecologistas. Lo que uno quiere son propuestas concretas. Por ejemplo, acercarse el voto de Yacu. ¿Qué proponen? No persecución, respeto a la democracia, respeto a la naturaleza y a los derechos humanos, una firme compromiso. Lo que la gente quiere es algo tangible, es algo que se vea, una línea de tiempo, un plan concreto. No necesita ¿No discursos. Así en esta segunda vuelta en la cual no estamos supuestamente, porque la campaña comienza esta semana, pero ya estamos de hecho? ¿Sientes eso? Lamentablemente, en este momento, si hablamos de las dos campañas y hacemos un equilibrio de las dos campañas, siento que ante más corto el tiempo, más desesperación. ¿Sientes de los dos alguna aproximación a esas causas? No lo están haciendo correctamente. Ok, Alfonso Pérez se incorpora a la conversación, que ahora sea para hablar de nosotros, los electores, los analistas, los que somos influencers, les llaman, o sea, sectores influyentes. Él es director de Ecuador en Vivo y pregunta esto. Buenas noches a ti y a tus invitados. Es sumamente frecuente ahora encontrarse con padres de familia de nivel socioeconómico bajo o medio bajo, expresar sus opiniones políticas en función de lo que le dicen sus hijos, porque naturalmente sus hijos están mucho más conectados con la tecnología, mucho más informados que los padres a través de los canales alternativos. La pregunta sería, ¿cómo utilizar a estos hijos como verdaderos influencers sobre las decisiones políticas de sus padres? Qué interesante. Yo no me había planteado esto. Le pregunto al padre de familia y al abuelo. ¿Usted cree que los hijos pueden influir en la decisión de los padres, dada la proximidad y la compenetración que tiene la tecnología? Y le añadiría algo más, lo que dice Alfonso Pérez. El hecho de la profundización que han hecho varios candidatos en el uso de TikTok, por ejemplo. Sí, yo creo que puede en cierto segmento, en cierto nivel, porque en realidad nosotros, hablo ya de adultos mayores, estamos un poco peleados con la tecnología. Y tenemos que recurrir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cuando uno de ellos le hace una reflexión en edad de votar, abuelito, tal cosa, tal otra, ¿es capaz de influir en usted o no? Quizás yo diría que yo me resisto a creer. Yo más bien conversamos en el hogar con mi mujer, mis hijas, en fin, y planteamos las cosas, sí, los peligros, bueno, quizás direccionados, ¿no? Ya, yo tengo y una ellos, dirección. entonces a la inversa. Y ellos, cuando usted advierte lo que ya ha visto como una generación con experiencia, ¿son permeables a sus advertencias? Yo creo que bastante, incluso no solamente ese segmento pequeño. Yo tengo mi empleada, viene el gasfitero, viene el carpintero, viene el albañil. Okay. Qué interesante. El contacto con ellos, yo paso por, tiene la garita, está el guardia de seguridad, yo converso con él. O sea, usted está en campaña en su círculo. Sí, señor. Que es como hay que estar. Sí, Eduardo, ¿cómo resuelve ese dilema que plantea Alfonso Pérez? No, mire, cuando la sociedad se une, es fuerte. Cuando se atomiza, como está resultando, se vuelve más débil. Y lo que primero se afecta es el tema de la conexión y de la comunicación. Por ende, si usted me dice que un hijo va a influenciar en un padre, ese efecto es casi nulo. Al revés, un padre influencia en su hijo en algo, no en todo, en algo. ¿Por qué? Porque la sociedad se está volviendo más horizontal.
Hoy las familias no interactúan igual, y al no interactuar igual, el respeto a la jerarquía no es exactamente el mismo. Grace, ¿se están equivocando entonces los candidatos al apelar en exceso mediante el mecanismo de TikTok al grupo de millennials, que son los que van de 25 a 36 años, 39 por ahí, donde estás tú, no a los Z, que son antes de 25, son de 16 a 26? Las campañas se ganan quien menos errores cometa. Y creo que uno de los errores de la sociedad, de los actores políticos, de los medios de comunicación, sí ha sido dar visibilidad a algo que no genera el voto. El TikTok divierte, nos parece lindo, compartimos en nuestro grupo más cercano, pero eso no moviliza el voto. Aparte hay que entender, el Ecuador es un país donde el 39% no accede a la... ¿Por qué lo afirmas así? Por los estudios, porque trabajo con jóvenes, porque trabajo con mujeres, porque nosotros tenemos, desde la consultora en Azuay, lo que hacemos es visitar las parroquias, visitar los barrios. Si no moviliza el voto, ¿por qué le fue tan bien a Herbas con esa herramienta principal? No solo por esa herramienta. Porque la estrategia de él era de conocimiento, y no podemos hablar de lo mismo con Guillermo Lasso, quien tiene 20 años en política y se ha presentado a las elecciones 3 veces. Como estrategia de conocimiento, y lo dije una vez con el estratega digital de Herbas, le dije, como estrategia de conocimiento me parece... No, a Juan Mateo Zúñiga, quien tengo el gusto de conocer. Le dije, como estrategia de conocimiento, espectacular. Como estrategia para presidente, no creo que lo haga. Ya que estamos hablando de eso, miren, en una comparecencia anterior del año pasado, que conmovió y disgustó, y que luego resultó casi un vaticinio de lo que vendría, Osvaldo Moreno dijo esto sobre Twitter. Porque no hay que ser un genio, pues si usted ve en las redes, en Twitter, por ejemplo, que cuando usted quiera hacer algo en política, haga lo contrario de lo que piensa Twitter. Esa es la recomendación que doy. Usted ve algo en Twitter, lo contrario debo de hacer. Qué buena indicación. Si en Twitter, por ejemplo, la gasolina va a subir, todos están de acuerdo. Si sube la Nutella, se incendia. Usted pregunta en la calle qué es la Nutella, nadie sabe. Pregunta si sube la gasolina, se incendian las calles. Usted pregunta en Twitter quién han sido los mejores presidentes, te dicen Moreno y Guaguat. Usted pregunta en la calle, te dicen García Moreno y Eloy Alfaro. O sea, Twitter es una fantasía, es una nube donde los generadores de opinión nos hablamos a nosotros mismos. Twitter es elitista y se acabó la historia. Ni eso, porque no hay tal élite. Pero más allá de eso no es la discusión. El tema es que si usted encabeza la oposición a un gobierno que lo rechaza el 95% de los ciudadanos, no lo digo yo, lo dicen, la más generosa es la del 90%, de rechazo, un gobierno que la palabra del jefe de Estado, que esto me da dolor, le digo porque vivo aquí, porque tengo un hijo aquí, porque tributo aquí, porque yo podría vivir como muchos colegas nuestros en cualquier capital de Latinoamérica y seguimos sintiendo y viviendo la patria. La palabra del presidente solo la cree el 3% de los ciudadanos. Entonces no es un tema tampoco de ideologizar, porque esa es otra fantasía, digamos, tuitera, ¿ya? Es una discusión, digamos, más conceptual, sino es un tema de que si la oposición la encabeza en las calles a este gobierno impopular, un grupo defendiendo para muchos el interés popular, para otros desmanes, eso no es la discusión, y tienes a otro grupo que el gobierno se ha encargado de martirizar y de mantener el relato, obviamente no es descabellado que esas dos fuerzas terminen siendo, en términos bursátiles, los que más cotizan en la bolsa de la opinión pública de la oposición. Twitter es una fantasía, es una nube de opinión donde los actores nos hablamos a nosotros mismos, Eduardo. Es una red social egocentrista intelectualoide. Indudablemente ahí está el círculo rojo y entendemos cómo piensan estos círculos, pero para nada representan lo que la sociedad está sintiendo. Por eso es que hay esa dicotomía o esa diferencia entre lo que necesita la gente, lo que realmente está pasando allá afuera, versus lo que se discute. Y entonces ahí no hay una conexión entre la agenda como tal, de los que ponen la agenda, versus la necesidad de la gente, y ahí es donde está el rechazo hacia el político. Ya sé que usted y yo estamos medio divorciados con la tecnología, pero ¿a usted no le dicen nada a las redes sociales? Yo me resistía al Twitter. Un día estaba en Quito, Jorge Rodríguez me dijo, trae acá el teléfono, me tomó una foto, digo, ya, comienza. Y ahora soy enamorado de Twitter. Y la verdad que ha sido un éxito que ¿En qué sentido? Bueno, yo mando mensajes, ¿no? De lo que ocurre en este momento. Por ejemplo, el tema de los indígenas. ¿Y qué repercusión encuentra? Bueno, yo he tenido, y yo me quedo loco, 126,000 el máximo, estos días 8,000 de un momento a otro, 10,000, 15,000, 25,000. ¿Pero de quién es, coronel? ¿De básicamente nuestro mismo círculo? Sí, eso le digo, yo realmente, yo era enemigo, no quería yo.
Me obligaron y ahora me he emocionado de todas maneras. Cuénteme lo otro que me dijo antes de comenzar la grabación, sobre lo que usted cree respecto a la radio y el pueblo. Bueno, yo pienso que siempre he sido enamorado de la radio. Yo me siento más cómodo cuando estoy en la radio, porque puedo, como dices, explayarme sin cometer pero me decía error. alguien de cuánto llega y dónde llega. Bueno, yo estuve en la Amazonía. Eso. Y llega ahí la radio, acuérdense las escuelas radiofónicas, ¿cómo enseñaban? Ahora, bueno, el tema... Pero ¿sigue llegando la radio a los pobladores de la Amazonía? Sigue llegando la radio, he estado allá. ¿Más que la televisión, de su percepción? En muchos lugares sí, porque no llega la señal. Ahora, esto nos lleva a lo clave que también hablamos un rato antes de comenzar la grabación. ¿Las redes sociales determinan el voto de tus estudios y conocimiento o no? Yo tengo 3 cosas que quiero poner sobre la mesa. La primera, ¿quién fue? Y consulto, perdóname con todo el respeto. ¿Quién fue quien más invirtió en la campaña en redes sociales? Lazo. Guillermo Lazo. Si las redes determinaran las elecciones, él fuera hoy el presidente de la República. Eso lamentablemente no se da así. Creo que uno de los errores de los estrategas, consultores políticos, es creer que la política es tener o contratar una CM o un community. La política se combate con política. Y frente a eso, el decir que el candidato Hervas es un nuevo liderazgo del TikTok, no, él tenía una estrategia con una propuesta al lado. Él nace del relato. El segundo elemento es efectivamente que la gente está desconectada de cierto aspecto de las redes sociales. El 39% de la gente, de la ciudadanía, no tiene acceso a la tecnología en el Ecuador. El 39%. El 39%. Es correcto, más o menos. 39.2 exactamente. Cerca del 45% utiliza Internet. Exactamente. Pero entonces, eso permea. Es decir, si bien en primera instancia, vía redes sociales, no llegan los mensajes, vía boca a boca, vía medios convencionales, vía parientes, etcétera, terminan habiendo mensajes en WhatsApp o mensajes de texto. El rumor. Pero regresamos nuevamente a eso de que no hay conexión con su candidato. Okay. Que no basta hay que esa te llegue doble. algo, sino que sientas la conexión. ¿Y lo tercero que querías poner? Y lo tercero es que uno lo comparte, uno lo ve, se ríe, uno se burla frente a esto que estamos viendo, esta guerra de TikTokers en las redes sociales, pero nadie está hablando de los problemas reales de la gente. Hablemos de eso cuando volvamos, ¿ya? Porque seguimos hablando de que lo deberían hacer los actores en cuanto a candidatos y no de qué debemos hacer nosotros, aunque ya en parte comenzó el coronel Molina. Dijo que él es un cruzado en su círculo y hace campaña. Algo advirtió Eduardo Reynoso y el reclamo principal viene de Gracie Méndez. Ya seguimos. Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0155. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora ya no es el consultor político Osvaldo Moreno quien opina, sino quien pregunta. Y eso para entrar en lo que más me interesa, cómo enfrentar la campaña nosotros, ya no los otros. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Proseguimos desde el piso 33 del Bankers Club con esta magnífica vista. Gracias por ser anfitriones del espacio, a todos ustedes por los comentarios que nos han hecho, y algunos que no saben dónde definitivamente estamos. Debido también a la unidad móvil de Ecuador en Vivo y al privilegio de estar desde hace 4 meses ya en La Posta por Max TV, Canal 14, TV Cable, Claro TV, CNT, desde hoy una radio adicional se incorpora que es Extrema FM 92.5 en Otopaxi, Tingurahua, y la transmisión simultánea es desde el inicio de Caravana 750 AM en todo el país, el oriente, por ejemplo, mucho en Manabí, Esmeraldas, tengo reportes de la noche desde allá, y Di-Blue 88.9 FM. A ver si la pregunta de Osvaldo Moreno nos mete en el tema que quiero meterlos. Seguimos hablando de lo que deben hacer los otros y no de qué debemos hacer
nosotros. Es decir, ¿qué actitud tomar como ciudadanos frente a esta coyuntura política, más allá de exigir incluir las causas que ha mencionado Grace Jiménez, de citar, como ha citado el coronel Molina, al importante grupo de electores vinculado a los militares, que no son los 40 y pico de mil que pueden votar o los 50.000 en servicio pasivo, retirados, nunca estaba un militar, el otro día aprendí eso, sino los familiares vinculados con ellos, más los sectores a los que mencionó Eduardo Reynoso. No, somos muchos más, seamos conscientes de eso. Y yo algo añado, porque no es ningún secreto, que mi opción es Guillermo Lasso. He dicho, Guillermo Lasso ha hecho bastante, no suficiente, no lo mejor, no lo máximo a mi juicio, pero sí más allá de lo imaginable. Dejemos de pedirle tanto y empecemos a hacer nosotros los demás lo que falta. Osvaldo Moreno pregunta esto. Un saludo a todo el panel. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanta incidencia o efecto puede tener en los electores agendas como la despenalización del aborto, los derechos de igualdad, los derechos de la naturaleza, cuando son temas que no están en la discusión de la mesa de la gente? Dentro de las 10 principales necesidades ciudadanas, estos temas no se encuentran. ¿Qué tanto efecto puede tener el elector cuando un candidato toma esta bandera? Ok, ¿qué tanto efecto pueden tener esos temas de los electores, Eduardo? A ver, ser específico y al grano. Coger la causa de despenalizar el aborto es joderse la campaña. Así de sencillo. El 21% de las personas está de acuerdo con este tema. El 79% no. Entonces, en la vida, cuando tú quieres ganar elecciones, vamos a hablar de sacar las creencias un momento. Cuando tú quieres ganar elecciones, tienes que saber que el segmento al que quieres de alguna forma conquistar, quieres sumarlo, pero también tienes que hacer las sumas y restas, saber cuánto te va a quitar. Entonces, es iluso seleccionar un segmento o un tema como este para captar un segmento pequeño cuando vas a perder lo más. Respondí a la pregunta, estoy seguro que Grace discrepa. Totalmente. Primero, no somos un segmento pequeño, somos la mitad de la población. Segundo, hay dos casos. La mitad de la población, las mujeres sí, pero que piensan así no. Pero hay dos temas muy importantes. El uno, la despenalización del aborto por producto de violación. El Ecuador es el segundo país más violento donde obliga a las niñas a parir. Y lo otro ya es la despenalización del aborto en todos los casos. Primero, para que se pueda debatir estos temas, yo creo que es necesario conocer de dónde salen estos temas. Es una necesidad de las mujeres. El porcentaje obviamente es así, pero las mujeres forma parte de las agendas que tenemos. Pero miren qué interesantes las palabras que usa Grace, que son las que usó Guillermo Lasso, ha sido malinterpretada su apertura al tema. Él dijo que estaba dispuesto a dialogar y a oír, no a aceptar y a coincidir. Y Grace reclama, con mucho respeto, conocer y debatir primero, porque ella podría decir, partiendo de su convicción y constatación, no, esto lo ponen o nada. Interesante, eso es democrático. ¿Usted? Es un tema sumamente importantísimo, es un tema humano. Yo me horrorizo, porque les contaba que tengo hijas mujeres, que una niña de 10 años esté embarazada, ni biológicamente ni emocionalmente está preparada para ser madre. Ya. De verdad que es un tema importantísimo. Me sorprende de un militar retirado cristiano como usted. Y pregunto, ¿qué pasa si su candidato lo integra y dice que lo acepta si este país, como laico y republicano que es, mediante un mecanismo democrático, lo incorpora? Que él sigue siendo católico, pero que ante todo él va a dirigir una república laica, no un colegio del Opus Dei, y lo pone allí. ¿Usted deja de votar por él o no? No, señor. Está sincerándose. Y me parece bien que sea frontal y que sea auténtico. Señores, lo que yo pienso no voy a imponer al país, pues. Si usted se enfrenta a eso, ¿usted deja de votar por él o no? Mira, ¿Nos deja de votar por él o no, sí o no? Yo específicamente sí, porque ante todo mis valores, yo no voto por una persona. Yo voto realmente por lo que considero es el bien común. ¿Usted si para deja la de votar por él o no candidatos. deja de votar por él? Indudablemente dejaría de votar por él. Formidable. Qué franqueza. Y para eso los he convocado. Bien.
vamos a hacer aquí una nueva pausa. Fíjense lo que provocan las preguntas de Osvaldo Moreno. Y volver con unas finales, en donde ojalá entremos al tema que no logro que entren. Bueno, ¿qué hacemos los electores? Algo hemos avanzado ya. Pregunta Francis Romero, en la encuestadora Click. Voy a referir algunos aspectos sobre el estado de ánimo de la población. Y hay un par de preguntas por tweets que enviaron dos personas cuando les dije quiénes eran los panelistas. Uno es para Eduardo Reynoso y otro es para el coronel Alberto Bolívar. Así proseguirá y concluirá este panel veraz. Creemos en los soñadores, los que ven la vida con optimismo y contagian sonrisas. Aquellos que creen que el éxito no es el final, sino un motivo para llegar más lejos. Porque son el motor que nos impulsa a avanzar junto a ti para que nada te detenga. Banco Bolivariano, 40 años contigo. Cuando prosigamos, el encuestador no responde. Pregunta Francis Romero. Y dos tweets de los muchos que nos mandaron para preguntas de Eduardo Reynoso y el coronel Alberto Molina. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Parte final de este apasionante, intenso y diverso panel, que espero que haya resultado igual para ustedes, con un militar en servicio pasivo, con una politóloga de apenas 30 años y con un experto en neurociencia, Eduardo Reynoso. Va a preguntar enseguida el director de la encuestadora que yo estimo de las más creíbles y acertadas, que es Click, y de las pocas que suelo citar con esa preferencia y confianza, aunque en ninguna creo totalmente. Pienso que todas siguen teniendo un margen de error importante, aunque después reivindican cierto que acertaron, así es. ¿Ya? Ellos son como ciertas personas, casi soy machista y digo como las mujeres, no, son como ciertas personas. Si no le ganan, le empatan. Los encuestadores nunca pierden. Siempre hay un problema el día anterior, es que el día sábado salió otra cosa y los electores cambiaron, es que el fin de semana anterior pasaron dos cosas. Si ves lo importante, Carlos, que es que las mujeres estemos en la mesa, tomando las decisiones también y que seamos parte de esta construcción. Y ojalá fuera más frecuente. Yo soy así un será. en mi casa. Machista. Machista. Eduardo, ¿tú? No, un mix. Ok. Digresión aparte. Dice la última encuesta de Click sobre un tema vital para saber el mood, el estado, el humor en que está la población. Utilizando una de las siguientes expresiones, ¿cómo se siente con la situación actual del país? De los que dicen mal, negativo, 77.19%. 30% es inseguro, 20% es angustiado, 22% preocupado, 4% pesimista. En números redondos. De los que dicen bien o conforme, positivo, 8% es optimista, 6% es confiado, 2% es seguro, 6% es esperanzado. Luego la encuesta está dividida por Cantón, Quito, Guayaquil, es básicamente los dos, edad, millennials, generación X, baby boomers, es decir, quien habla, sexo, masculino, femenino, quienes no saben, no se pronuncian, sectores medio alto, medio y bajo. Ahora, escuchemos al autor de la encuesta, pero no sobre la encuesta. Carlos, buenas noches. Saludos a todos los panelistas. Un candidato recibe muchas propuestas de estrategias de campaña de varios consultores políticos. ¿Cómo debe seleccionar al consultor político y qué debe hacer el candidato para escoger la estrategia más efectiva para ganar una elección? Decía, un candidato recibe varias estrategias y propuestas de campaña de varios consultores políticos. ¿Cómo debe escoger al consultor adecuado?
Esto tiene sentido porque conozco que principalmente Guillermo Lasso ha cambiado notablemente su equipo de campaña, no conozco quiénes la manejan. Arauz ha profundizado el suyo y ha incorporado a dos tipos célebres por ser quienes fomentaban la corrupción aquí. El uno es Galo Chiriboga, a quien se lo ve dirigencialmente, y el otro es Camilo Samán, aquel que vendía sándwiches y después tenía yates. Y lo digo porque Julio López, que es un cada vez más famoso consultor político a raíz del triunfo que logró en parte por su asesoría Nayib Bukele en El Salvador, en una entrevista reciente que tuvimos la semana anterior, recibió un alud de propuestas para que se incorporara a la campaña de Guillermo Lasso. Él no dio la entrevista por eso, ni está con ninguna campaña. Sin embargo, hubo quienes sí le sugirieron eso a Guillermo Lasso, y también de otro célebre consultor político, para mí de los mejores del mundo, no solo en América Latina, lo que pasa es que él es de habla hispana, JJ López. Y la respuesta fue Juan José López, no. JJ Rendón. JJ Rendón. Gracias, Y es Víctor López. Y es Víctor Julio. López. Gracias por la corrección. Víctor López y JJ Rendón. Y el equipo de Guillermo Lasso respondió que prefería proseguir con quienes ya estaba. Les repito, sé que hubo cambios, no sé quiénes son. Usted, ¿cómo resolvería este problema? ¿A qué consultor político hacer caso? Porque el problema también es cuando hay muchos. Cuando yo trabajaba en campañas, he trabajado con Mario Elgarresta, que es el rector de la línea, y se acabó. Él manda inclusive sobre el candidato. El candidato sigue las directrices que él dice, no es al revés. ¿Cómo resolvería usted este problema, coronel? Usted que es un estratega también. Bueno, yo creo que es importantísimo que haya un pool, ¿no? Que no sean muchos, porque tiene que haber alguien que conoce lo que ocurre en su país, pues. Ajá. Y también de afuera las experiencias, el conocimiento de un encuestador que ha estado trabajando y ha tenido éxito en varios países, pero es diferente un país a otro. Qué bien, usted quiere conjugar ambas vertientes. Claro, para que tenga una visión tanto del país como de afuera. La consultora política profesional, ¿cómo resuelve ese problema? ¿Qué dice? Todos conocen el fútbol, juegan fútbol, me imagino. El consultor político que le haga jugar en la cancha y no le haga ver desde la tribuna es quien le va a llevar a la victoria. ¿Y cómo se lo hace jugar en la cancha? Estando, peleando, jugando, conociendo, viendo a su equipo, trabajando en equipo y metiendo el gol. Eduardo Reynoso, que ha estado en varias campañas, ¿cómo resolvería ese dilema? En verdad sobran los genios de todas partes, sobran los voluntarios, que son a veces los más peligrosos, sobran los resentidos, que tenía una idea genial, con eso va a ganar, y como no incorporaron la idea genial, dejó de hacer campaña por esa persona. ¿Cómo lo resuelves? Yo he tenido el gusto y la experiencia de trabajar por lo menos con 6 o 7 de estos renombres, estos gurús. Yo le puedo decir algo, que hoy más me preocuparía por tener un cuarto de guerra ideal, multiespecialidad, antes que un gran gurú. ¿Por qué? Porque cada vez, cada especialidad nutre a la campaña de tal manera en que ya el 100% de la decisión no termina siendo de este gran consultor, termina siendo el 20, el 30, él dando una directriz, poniendo el marco referencial, entendiendo quizás para hacer que todos cuadremos el contexto, pero cada uno pone lo suyo, el de digital, el de neurociencia. Los insumos son tan ricos que por sí solo marcan una línea que le toca a alguien solamente afilar. Claro, dígame un gurú que sepa de neurociencia, big data, microsegmentación, que sepa de comunicación, que sea politólogo y que sea especialista en redes sociales. No lo hay. Okay. Hay que hacer equipos. Concluyamos con que yo, para lo que los convoqué y del cual solo he logrado respuestas parciales, y gran parte es mi culpa. En un reciente artículo de Ciudadano Soldado, 23 de enero del 2021, el coronel Alberto Molina dice: ahora los militares, desde el conscripto hasta el general, estarán pensando por quién votar. ¿Usted cree que dudan después de lo que vivieron? Mire, obviamente que el resto de la respuesta simplemente es una pregunta. Sí. Pero digo, no va a votar por quién la agredió, por quién metió la mano en todo, por quién llevó el enfrentamiento tropa y oficiales, por quién, digamos, metía la mano en los ascensos. Porque realmente, como nunca, hubo un presidente que agredió a las Fuerzas Armadas en todo sentido, las disminuyó,
la capacidad operativa, el tema de la seguridad social. Es decir, hay tantas cosas, ¿no?, que difícilmente, desde el conscripto al soldado que van a votar en servicio, estamos hablando de servicio activo, sí, va a pensar mucho en quién va a votar. No va a votar por el candidato. Si el antecedente que usted cita es correcto, es presumible que una mayoría, puede ser 60%, puede ser 80%, votaría por la opción no afín a Correa. Yo creo que sí. No, usted su expresión me dijo que estamos hablando. No. Duda un poco. Yo creo que sí. Es como decir, no. O sí. Aquí hay un experto en lenguaje gestual, dígale a él. Bueno, quizás me expresé mal. Lo vi dudar, coronel. No. En eso no puedo dudar. Yo creo que está bien claro al interior de la institución y fuera de la institución. Quienes somos parte. Resuélvame la misma pregunta a una mujer de 30 años, consultora millennial, empoderada de las causas de las mujeres. ¿Qué actitud deben tener como electores? ¿Cómo enfrentar esa campaña? Personas de su juventud y de sus reivindicaciones. Hoy los jóvenes están resentidos con el sistema político, están resentidos con este Estado ausente. No es que los jóvenes no queremos estar en política, es que no se nos permite estar de manera activa en política, porque una cosa es que un joven esté levantando una bandera y otra que esté en la mesa tomando las decisiones. Frente a eso, respuestas. Hoy muchísimos jóvenes se quedaron sin estudiar, sin acceso a la educación, por ende, ¿qué les queda? Trabajar. No hay un plan de reactivación económica para los jóvenes, no hay un plan de trabajo para, digamos, de forma rápida y certeza. ¿Qué les dice usted a esos jóvenes, especialmente a esas mujeres, sobre cómo enfrentar la campaña? Yo creo, de la forma en la que yo la voy a enfrentar, es con mucha responsabilidad. El país que vamos o en el país en el que estamos está viviendo una crisis muy profunda y yo creo que eso se va a exacerbar producto de la transición. Hoy el 90% de la gente no le cree al gobierno actual y frente a eso tenemos que estar tranquilos, pero sobre todo confiando en que queremos un país mejor y obviamente ahí elegirán quién les pueda dar o quién les pueda sentir esa sensación o esa emoción de un país mejor. Eduardo Reynoso, ¿qué le dice a su nicho, afín a sus posiciones, tanto democráticas como cristianas, respecto a cómo enfrentar esta campaña? Ya no se habla de patria, se habla y se tiene que votar en torno a qué es lo mejor para mi familia, porque desde esa realidad logras entender sin ideología, sin que un spot te motive a que tomes una mala decisión, quizás irracional, te puede ayudar a reflexionar. Tú tienes que preguntarte si te sientes en un país donde estás nadando contra corriente o que estás con el viento a favor. Si sientes que todo tu esfuerzo de alguna manera no te genera el resultado que tú esperas, entonces algo tiene que cambiar. Y ese cambio no es votando exactamente por las mismas personas que han sido más o menos protagonistas en los últimos 14 años. Locura hacer siempre lo mismo esperando un resultado distinto. Yo no me pongo en la posición de criticar a un candidato que le falta carisma, que usa bastón. Yo no me pongo en eso. ¿Qué estoy buscando? Eduardo, ¿un candidato o un presidente? Y siguiendo tu línea, ¿qué pasa si el candidato incorrecto te genera las emociones correctas? Porque sabe cómo apelar a eso. Y hay un gran nicho de electores que no sabe lo que tú acabas de decir, lo que el coronel Molina acaba de vivir, lo que Grace no ha vivido pero ha estudiado. ¿Qué pasa con esa gente? Cuando la gente no está pensando en su bien propio, indudablemente es más permeable a cualquier tipo de emoción provocada de forma externa. Así que uno tiene que tener claro uno mismo qué es lo interior. El mensaje sería, piensa lo que es mejor para ti, por supuesto, no lo que más diversión te causa. Indudablemente. ¿Qué idea última se les queda que yo no les he permitido decir? Bueno, mire, en cuanto a consultores, y yo siempre tengo una frase porque fui asesor de varios ministros, siempre dígale lo que debe saber, no lo que quiere oír. Ok. ¿En tu caso? ¿Qué se te queda que no te he permitido decir? Bueno, muchísimas cosas. Sí, tiene que invitarme a un próximo para ver. Eres pico de oro, además. Es dificilísimo. Era muy difícil no notar. Era muy difícil no notar. Te da cholas, además, te pones roja. No. ¿Qué se te queda en el tintero? Que necesitamos propuestas reales para la gente, que ya la gente se hartó mucho de tanta mentira y obviamente llegar a los sectores que deben con propuestas, no con emociones, no con bailes y no con peleas. El país cambió. Eduardo. Indudablemente el país cambió y lo que de alguna forma debemos de saber
es realmente que hay cosas que son muy importantes y trascendentes y que hay que tener mucho cuidado con la decisión que vamos a tomar porque siempre se puede estar peor. Antes decíamos, con Lucio estábamos mejor, con Correa estamos mejor. Cuidado, mañana más tarde, entre 4 años, termines diciendo que con Lenin estabas mejor. A mí solo me queda agradecerles a ustedes y decirles a ustedes que de aquí en adelante el cambio depende de nosotros, ya no de los otros. Ya han dicho bastante, no suficiente, ya han corregido algo, no lo necesario, y algunos han sido sinceros y otros terriblemente falaces e hipócritas. Es tiempo de que ustedes se activen más allá de las redes sociales, más allá de su círculo de influencia y comiencen a pensar que la manera en que se debe enfrentar esta campaña es pensando en lo que le hace bien a su familia. Y eso parte por cómo van a resolver su problema de salud, que es urgente por la pandemia. Segundo, cómo van a resolver la reactivación económica, sin lo cual no hay empleo. No es empleo y reactivación económica para que haya empleo. Y la reactivación económica significa crecimiento de la economía, y eso se hace por 2 vías. Gasto público e inversión del Estado, que dura poco, e inversión estable del sector privado de afuera y de adentro, que es la que genera 9 de cada 10 empleos. El siguiente, seguridad. Uno necesita salir de su casa sabiendo que va a volver completo, no muerto, no asaltado, no fragmentado. Y el último, llenar el alma, no solo llenar el bolsillo. Hay gente, hay pueblo, hay ciudadanos en este país que tienen convicciones que van más allá de lo práctico y que van a lo patriótico, como se mencionó aquí, o a lo espiritual también. Eso tiene una sola palabra: respeto. Respeto, respeto. Somos un país diverso, somos un país conflictivo, somos un país distinto, no somos idénticos. Seamos por lo menos respetuosos y así allanamos el camino de lo que tanto hemos buscado desde 1979. Apenas hemos arañado un poquito de democracia, pero es tan valiosa que no tengamos que sentir lo que perdemos solamente si se acaba. Es momento de consolidarla, y para eso los conceptos de mis invitados ya han dicho más que mi discurso final. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo, para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena. Transmisión simultánea, Max TV Online, Grupo Caravana 750 AM, T-Blue 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.